Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tercer episodio de la frecuencia del terror. Hoy vamos a escuchar la historia de alguien que nos cuenta desde carne propia algo que le sucedió recientemente. Les voy a dar un breve contexto. Imaginen que ustedes quieren entrar a un grupo de canto, pero el lugar donde tú practicas todos los días, donde tú estás haciendo lo que más te gusta, pasan ciertas cosas extrañas, ciertas cosas raras, que de alguna u otra forma no sabes cómo darle una explicación lógica a esos sucesos. Esta es la historia de Piki, así que vamos a que ella nos cuente qué es lo que le sucedió. Hola, nuevamente en el canal de Dan, y esta vez con una historia bastante tenebrosa. Sin más preámbulos, les doy el contexto. Para entender toda la historia les voy a explicar varios factores, ¿ok? El primer factor es que yo pertenezco a un coro llamado Flores de Otoño, en el cual he sido integrante desde hace un poco más de un año. Poco más de un año y medio. Y pues obviamente, como cada coro, como cada agrupación, cantante, músico, etcétera, todos tienen un lugar de ensayo. Bueno, la mayoría. Les explico rápidamente que el lugar de ensayo de Flores de Otoño en un inicio fue un lugar estético, se veía bien, pero siempre te daba unas vibras de que algo pasaba ahí. Y claramente después de esto que les voy a contar, sí pasaba algo ahí. Desde el día 1 yo he estado en esos ensayos, vaya, por lo mismo que llevo mucho tiempo en la agrupación. Y con toda certeza les puedo decir que ahí pasaban cosas. Era un lugar en donde cada ensayo te encontrabas algo diferente. A veces escuchabas cómo tocaban un piano, a veces escuchabas cómo se caían cosas de un salón que estaba completamente solo, a veces escuchabas cómo cerraban la puerta de un salón que estaba completamente solo. Y ojo, siempre que ensayábamos ahí, estaba completamente solo. Nadie más estaba en esa escuela de música. Eso es muy importante, para que lo sepan. Y algo muy característico de este lugar, que era yo pienso que lo más top, lo más característico de este lugar, era que se escuchaban niños jugando, se escuchaban niños riéndose, niños aventándose, como buenos infantiles, vaya. Y no hay ninguna explicación lógica a eso. No había nadie que pudiera hacer esos ruidos de niño o un niño jugando. Nos terminamos acostumbrando a esos ruidos. Era bastante normal para nosotros. Hasta que un día yo decido invitar a una persona a escuchar pues los ensayos del coro. Resulta que esta persona me dice, voy a ir al baño. Contexto, el baño está bastante lejos del lugar en donde ensayamos. O sea, el lugar es grande, vaya. Contexto. En esa escuela de música siempre había una liebre. Era el único ser vivo que estaba por ahí, ¿ok? Que esta persona cuando sale del baño llega y me dice, había una niña fuera del baño y me dijo que la liebre era suya. Me morí, o sea, me morí del miedo, gente, me morí del miedo. Porque obviamente no había nadie. En ese momento no lo digerí, pero después me agarré pensando y tiene bastante lógica y bastante sentido. Y pues después de eso se siguen escuchando niños y básicamente la vida como la había llevado hasta ese momento. Siento que esa experiencia me hizo ser menos susceptible a este tipo de cosas, vaya. Lo que pasó ahí fue tan... Y pues gente, no me pregunten por qué, pero ahora mi coro ya no ensaya en ese lugar. No sé por qué, lo dejo a su criterio. Este fue mi relato de lo más paranormal que me ha pasado en este año. Espero que les haya gustado mi relato. Nos vemos en otra colaboración. Suscríbanse al canal de Dan, suscríbanse al canal de Pikim y nos vemos en otra colaboración. Like. Adiós.
Y bueno, esta fue la historia de Piki. Así que espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si les gusta este formato de relatos de la frecuencia del terror, pueden dejarle un buen like al video. No se olviden de suscribirse y comentar. ¿Qué otros videos les gustaría ver? También estaré al pendiente a ver si quieren que yo haga el video sobre el terror de los gemeres rojos. No se olviden darle un like a este video y nos vemos en la próxima frecuencia del terror. Vayan a revisar los demás episodios que ya están arriba en YouTube. Gracias.